Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Suazúa y esto es Un Divertimento Serio. Buenos días a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a una entrevista con autoras. El día de hoy estamos muy contentos de mantenerles largos porque nos acompaña Mariana Hernández Urías, que no solamente es una gran autora, sino también una muy querida amiga de Balsas Analíticas. Entonces estamos muy felices de que el día de hoy vamos a conversar sobre su manuscrito, que ya ahorita María nos va a contar un poquito del proceso de escritura de este texto, pero voy a hacer una breve presentación. Bueno, querida Mariana, nos honras con tu presencia y con tu deseo de diálogo. Te contamos que para nosotros es un gran placer realizar esta tertulia contigo y este encuentro que esperamos que también sea muy interesante para ti. Desde Balsas Analíticas buscamos abrir espacios para cuestionar la práctica del psicoanálisis y poder refrescar su experiencia, así como tejer lazos afectivos entre quienes practicamos, que salgan de las lógicas de la verticalidad o la mercantilización. Y en este sentido, nos parece que tu texto, tu manuscrito, hace muchísimas y grandes aportaciones para pensar el lazo social desde otros lugares. Presento brevemente a Mariana. Mariana es doctora en filosofía por la UNAM, es parte de los miembros fundadores de Estudios Psicoanalíticos Contemporáneos, co-coordinó los libros Pensar Ayotzinapa y Contra el Real 1 y es autora de diversos textos en libros colectivos y revistas. Actualmente trabaja en la publicación de su libro Capitalismo y Economía Libidinal, Duelo, Lazo Social y Subjetividad, que es justo el texto que vamos a revisar el día de hoy. Bueno, no todo, también habría que decir eso. Mariana fue muy generosa y nos compartió parte de su manuscrito, que es el que tuvimos oportunidad de trabajar, y este es el que vamos a discutir el día de hoy. Bienvenida, querida Mariana. Gracias por la generosa presentación y por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Bien, pues vamos a empezar, ¿les parece? Vamos a hablar un poquito sobre cómo fue la producción, querida Mariana, de tu escrito. En Balsas, bueno, en las entrevistas las empezamos por lo regular preguntándote dónde practicas, cómo para ti es practicar dónde practicas y que nos cuentes un poquito de cómo fue el proceso de elaboración de tu manuscrito. Mm. Em, yo tengo mi práctica en la Ciudad de México y justamente eh, es el texto bueno, las partes del texto que ustedes revisaron, que próximamente en un futuro más o menos cercano, espero, sea un libro, fue el trabajo de obtención de grado del doctorado en filosofía política. Y es un trabajo, yo hice el doctorado justamente no tanto por el grado académico, sino porque lo que estaba buscando era tener una beca para poder ir consolidando mi práctica, ¿no? Para poder ir dejando, yo daba clases y practicaba y, ¿no? O sea, como en este intento de, eh, pues sí, de tener diversos ingresos y poder solventar la vida. Eh, y además, pues me imagino que todos sabemos que el inicio de establecer una práctica privada es como bumpy, ¿no? Como es inestable, toma tiempo y toma tiempo sobre todo y constancia. Entonces, yo tenía ya muchas ganas, muchos deseos de trabajar el duelo por mi historia personal y, y tenía como varias articulaciones que tenía muchas ganas de poner en escrito y me pareció como que era la mejor alternativa, ¿no? Como aprovechar para tener un ingreso estable que me permitiera trabajar en lo que yo quería, leer lo que yo quería, articular lo que yo quería y eso, irme enfocando en establecer mi práctica. Y entonces así fue como lo trabajé
con una filósofa que se llama Rosaura Martínez, que además curiosamente se ha vuelto en los últimos años muy cercana a Butler, o sea, trabaja con ella en varias redes académicas. Y Rosaura fue muy generosa, le interesa mucho el psicoanálisis, tiene proyectos de investigación de cruces eh, del psicoanálisis con filosofía política específicamente, y, y eso, ¿no? Fue muy generosa en el sentido de que a pesar de que, como ella ha abierto mucho esa línea de investigación en la UNAM, como aceptar que el psicoanálisis es una, además de una praxis, es una herramienta conceptual súper útil para la filosofía y para, sobre todo para temas espinosos de lo político. Y, y pues eso, ¿no? A pesar de que en otro, digamos, otro grupo académico eso no está muy, como muy asimilado, como muy digerido, eh, como que ella dijo, no, sí, hay que hacerlo, o sea, sí, éntrale y los convencemos. Y entonces en el texto hay como mucho, que es algo que voy a tratar de quitar para el libro, ¿no? Pero hay como mucha labor de convencimiento, siento, hacia cierto como lector académico, lector filosófico, ¿no? Como señor académico, así que dice, ¿la libido qué? ¿No? No, como, qué es economía libidinal? Como intentar convencer de que son herramientas muy útiles para pensar al sujeto político. De nuevo, eso ya lo voy a quitar, pero fue una parte necesaria para ese trabajo de obtención de grado. Y no sé si ampliar más, algo más o por ahí. No, te agradezco. Podemos ir como que haciendo ping-pong entre todos. Buenísimo. Este, sí, te agradezco mucho, Mariana, que nos comentas que el inicio de este manuscrito tiene también una base en el inicio de tu práctica. Creo que eso es algo muy valioso también para nosotras, para nosotros, para pensar justo cómo alguien se va abriendo el camino en su propia práctica analítica, ¿no? O sea, que nunca es sencilla, que nunca es como algo ya dado, ¿no? Sino que es algo que también viene muy bien que se vaya acompañando de otras formas de sostener esos primeros momentos, ¿no? De inicio. Sí, sí. Y Sí, también evitar la esto, fantasía de que es algo, eso, como a veces hay promesas de formación que un poco apuestan a eso, ¿no? A calmar la sí, angustia de, no, pero es que una vez que termines esta maestría, no sé qué, como tenemos clínica aquí, entonces ya vas a practicar y entonces como un intento de eso, de entregar algo ya armadito y pues lo cierto es que no funciona así y está bien que no funcione así, ¿no? sí, sí. Sí, justo porque también ahí es en donde se diferencia el psicoanálisis de o sea, de otras prácticas, ¿no? Por no, por no meternos en camisa de once Sí, varas, pero digamos que se diferencia de otras prácticas porque incluso lo que tú en tu texto trabajas mucho también, que tiene que ver con la fragilidad del lazo, ¿no? Y que viene muy bien cuando alguien atraviesa un análisis y puede ir también atravesando esa fragilidad a través de la elaboración de pérdidas, ¿no? Este, y que son pérdidas que como tú estás proponiendo, a ver si no tengo el mismo lapsus que tuve contigo, cuando te estaba contando, porque tú lo que dices son pérdidas sin compensaciones, ¿verdad? Sí, ok. Este, entonces, bueno, sí hay una diferencia muy radical entre el psicoanálisis, practicar psicoanálisis, que no, aunque imaginariamente se pueda construir como entrar a una clínica, entrar a una escuela, entrar, la transferencia hace lo suyo y muestra la fragilidad del lazo analítico, ¿no? Ujú. Bueno, por ahí si alguien más quiere intervenir, por favor, no se detengan para que en esta ocasión vamos a hacer ping-pong entre todos porque también en las la reunión preparativa que tuvimos de tu texto, Mariana, fue muy sensible, abordamos varios temas
que particularmente a algunas compañeras les preocupan sobre justo este terreno de la práctica, pero en lo que se van animando a levantar su manita, pues bueno, voy haciendo algunos otros comentarios. Em, También te agradezco mucho que plantes. Ah, Saji levantó la mano. Dale, Saji. Hola, gracias por darme la palabra. Pues sí, ahorita que dabas la oportunidad, Bere, de preguntar antes de entrar en materia. A mí me llamó mucho la atención, Mariana, que dijeras que este libro o tu tesis de doctorado iba apuntando a la consolidación de una consulta. No sé si lo entendí bien, pero mi pregunta sería cómo te lo imaginaste o cómo es que tal vez a mí me serviría mucho saber cómo un libro o la escritura de algo de este que tú nos presentas que, es- que, que es lo que pudimos leer, te iba a contribuir a ese deseo tuyo. Claro, es una muy buena pregunta porque no sé, justo como que no es obvio, ¿no? Decir, ah, hice el doctorado para poder practicar. Fue en un sentido como, yo, como un momento de la existencia en donde dije, si yo sigo esta vía en donde daba clases de filosofía, ¿no? Entonces, si yo sigo en esta vía como de justo, quiero un ingreso estable, necesito estas, que además igual está precarizadísimo, ¿no? Eran clases de asignatura y entonces te usan de comodín y te dan dos grupos y te pagan uno, o sea, como Sé de no lo que tienes hablas. ninguna prestación laboral, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pero a fin de cuentas es un ingreso seguro. O sea, sí te van a dar un cheque, ¿no? Entonces, yo estaba como que fue eso, fue un momento en mi existencia en donde dije, puedo seguir así, pero, pero estoy como con un pie de cada lado. Yo ya estaba, o sea, yo ya empezaba a recibir, ya llevaba, yo creo que unos 3 años, sí, yo creo que unos 3 años recibiendo, así, ¿no? Con el flujo de cuando uno empieza y entonces tienes poquitos analizantes y es como inestable. O sigo por esta vía o hago una apuesta de tomármelo en serio, tan en serio como me lo puedo tomar, que es, quiero hacer un trabajo en términos psicoanalíticos del duelo, esto me ha interesado, llevo un ratote leyéndolo, nunca tengo tiempo de hacerlo, ¿no? Por mi cuenta. Y eh, así, o sea, fue como una apuesta de deseo de decir, pues sí, una vez que se me acabe la beca, o sea, para cuando se acabe esta beca, yo tengo que tener algo mucho más consolidado. Eh, y por supuesto que eso no está en mi control, ¿no? Yo no podía agendar o calendarizar eso, pero sí podía decir, tengo 4 años para tomármelo rotundamente en serio, porque esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Yo no quiero dar clases, yo no quiero la vida académica, yo me empecé a dar cuenta de que el recorrido académico era eso, ¿no? Como una cosa muy imaginaria de reconocimientos, de juntar fichitas, de juntar, o sea, de sumar, esta misma lógica. Soy más, miren qué lista. Oh, sí, mira, ahora un doctorado, oh, sí. Entonces, todo unido con eso, con unas precarizaciones impresionantes, porque si juntas tus fichitas y tus medallitas y tus reconocimientos, pero pues después te tienes que meter al SNI y después tienes que, ¿no? O sea, todo funciona como en esa misma lógica de sumar. Eh, y fue más bien eso, como una decisión de disponerme de otro modo. Eh, y entonces, claro, o sea, ese trabajo, o sea, yo no me metí a las clases del doctorado en la UNAM, te puedes meter como, ya en el doctorado como que eliges cursos si te sirven o puedes trabajar tú sola. Yo trabajaba sola, estaba en el seminario de psicoanálisis y filosofía política, pero en realidad lo que hice fue entrar a
la lectura cronológica de Lacan, ¿no? O sea, como hacer esta, además yo aposté por una vía de formación independiente, no institucional. Entonces, o sea, como que dije, pues he hecho todo lo que tengo al asador y confío en que el deseo que algo de esto se regrese, que algo de esto siga andando. Y sí, o sea, funcionó. En ese sentido, fue como la escritura, como una apuesta, eh, sí, para dedicarme al psicoanálisis. Ujú. Muchísimas gracias. Aquí soy. ¿Alguien más quisiera intervenir? Qué importante esto que nos compartes, Mariana, porque justo a veces es difícil de explicar, ¿no? Cómo se juega también esa vía del apostarle a la vida sin garantías, ¿no? O sea, sin tener una garantía, y que eso es algo que también de alguna forma transmite el análisis, ¿no? Esa apuesta por la vida sin garantías, y a ver qué pasa, ¿no? Sí. Este, ujú, Y tomártelo en serio, ¿no? O sea, y tomarlo tomarte en en serio. serio como a ver, o sea, ¿qué pasa si sí le apuesto? ¿Qué pasa si sí le entro con todo lo que tengo? Eso. Sabiendo que no sé qué es lo que va a pasar, pero me tomo absolutamente en serio lo que quiero. Y, Ujú, y yo creo que tiene efectos profundísimos y muy chidos en el nivel existencial. Sí. ujú, ujú, ujú. Sí, sí, Virgilio levantó la mano. Dale, Virgilio. Gracias. Esto que nos compartes, Mariana, sobre el inicio de tu práctica, me imagino que está completamente ligado al contexto que vivimos hoy en día, este contexto capitalista, y que además está íntimamente ligado a tu trabajo, en el que estás conversando todo el tiempo con estos modos de producción capitalistas en los que estamos inmersos. Y cuando te iba leyendo, iba apareciendo una frase con respecto al capitalismo y a la pérdida, que era: el capitalismo es un poco como un equivalente a una imposibilidad de perder. Mientras que lo que propones, que es la emancipación, es la posibilidad de perder. Y entonces, ahora que te escucho, me imagino que también en esta apuesta que hiciste, esta apuesta de 4 años, estaba eso también, la posibilidad de perder, de que no saliera como lo estabas imaginando o querías. Sí, absolutamente. Y además está bueno para ir como entrando ya en tema. Hay algo, creo que sí les dejé esa parte como de introducción cuando, como que primero, toda la primera parte es el apego a la ganancia, ¿no? O sea, de dónde, como qué es eso que después vamos a tener tanto miedo de perder. Y la segunda parte es como las teorías del duelo, ¿no? Y en esa segunda parte cito una cosa una frase de Lacan que da como respuesta, creo que le hacen la pregunta, no me acuerdo si dio unas charlas en universidades gringas en los 70 y no me acuerdo si es en Yale o en Harvard, no me acuerdo dónde, ahí está la cita, pero le preguntan, ¿cuáles son las implicaciones políticas de sus investigaciones psicoanalíticas? Y él dice, como, y además creo que está hablando de su topología específicamente. Como le dicen, ¿cuáles son las implicaciones políticas de todas estas cosas? Y Lacan contesta, en todo caso, que no hay progreso. Lo que se gana por un lado, se pierde por el otro. Pero como no se sabe lo que se ha perdido, se piensa que se ha ganado. Eh,
Y creo que eso es muy importante, ¿no? Yo estoy trabajando, claro, esa pérdida a secas y esa pérdida sin compensación. Específicamente, yo creo que la pérdida a secas es la muerte de una persona amada. En esa pérdida yo creo que no hay, híjole, salvo que fuera un vínculo súper ambivalente, pero es que no creo, ¿eh? Que haya algún tipo de compensación. Es una pérdida rotunda. En todas las otras pérdidas hay un costado de ganancia. Lo que se gana por un lado se pierde por el otro. Entonces, por eso las apuestas por el deseo, por eso tomártelo en serio, tiene un costado de, es que sí voy a perder, o sea, sí perdí cuando aposté por esa vía independiente de mi clínica, o sea, a ver, si yo iba hacia la vía académica era sueldos seguros, o sea, sí precarizado y todo, pero eventualmente, ¿no? La plaza, con tu SNI, con tu montón de reconocimientos, con tus diplomitas, o sea, con esa aura de intelectual, ¿no? Por algo yo iba a estar, yo estaba enfilada hacia allá, algo claramente a mí me resultaba muy atractivo de eso, ¿no? Y en cambio decir, no, pues ni pedo le apuesto, perdón, es muy mal hablada, espero que no haya problema después con la grabación, pero ni modo, le apuesto entonces a esta vía independiente, en donde no voy a tener el título, donde no voy a tener ¿no? Como este reconocimiento, es soltar un montón de cosas imaginarias, sí, pero por eso la primera parte del libro son pesadísimas, nos dan consistencia, se nos juega un montón no solo de la identidad, sino de el lazo social está súper imaginarizado. Perder eso es, es cabrón, es súper liberador, es muy maravilloso, es una pérdida como muy erótica, que se puede erotizar mucho. También hay quien no está dispuesto a perder esa aura imaginaria y se le juega en diferentes formas, ¿no? Em, hacia la... Y por supuesto, siempre está, o sea, en una apuesta sin garantías, pues, además está la posibilidad de perder, ¿no? O sea, que ni te salga, que sobre la marcha te des cuenta de que no era lo que querías y ya la regaste. Y se va corrigiendo el rumbo porque un poco la vida es así, pero, pero yo creo que o sea, no hay posibilidad de que no se pierda algo cuando elegimos, ¿no? Elegir es eso. Tomas uno y pierdes todas las otras alternativas. Y hay que estar dispuesta a eso, ¿no? A encarar ciertas pérdidas, a costo de no decidir. O sea, la otra alternativa es no elegir, que también pasa. Con tal de no perder, no me muevo. Sí, o irse por esa vía, ¿no? De ir como inflando cada vez más la vía imaginaria y bueno, eso en algún momento choca con la realidad, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguien quisiera intervenir? O también les propongo que nos podamos ir un poquitín al texto de Mariana, este, porque bueno, Mariana, un poco retomando esto que estás planteando y también lo que dice, lo que comenta Virgilio, ¿cómo nos podrías tú hablar de cómo hiciste ese recorrido de ir diferenciando, perdón, las formas en las que Freud, Klein, Lacan van pensando el duelo y por lo tanto la pérdida, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que el texto aborda como tres costados. Em, Hay un costado de formación subjetiva, o sea, de conformación del sujeto, de subjetivación. Hay otro costado
político, y yo creo que hay otro costado que podríamos llamarle que es clínico, ¿no? Y entonces, ese costado de subjetivación yo creo que es como el núcleo, como, no el núcleo, como una, como una apuesta ontológica, ¿no? De pensar al sujeto de cierta forma, y entonces la posible liberación, muy entre comillas, de ese sujeto, las relaciones de poder que le atañen, y que yo creo que es el sujeto que propone el psicoanálisis, y por ahí como que esa línea de argumentación yo la estoy llevando hacia la castración, hacia qué sería asumir una pérdida fundamental para el sujeto, ¿no? Que creo que tiene que ver con esto imaginario, que tiene que ver también eh, con un ideal, yo creo, muy arraigado, muy fomentado por el sistema capitalista, ya no, a ver, voy a hacer aclaración rápida, ¿no? Como yo sé que lo que tenemos en términos prácticos, concretos, en nuestras sociedades hoy en día son sistemas neoliberales. Yo hablo de capitalismo como una estructura, ¿no? El neoliberalismo es capitalista en su estructura, nada más que es ya ampliado en todas las políticas públicas, sociales, ¿no? Totalmente diseminado en la sociedad. Eh, pero estructuralmente es el capitalismo, y lo que yo digo es, pues el capitalismo tiene como muchas características, muchas aristas, y yo lo que estoy tomando es que uno de los rasgos definitorios del capitalismo es no aceptar la pérdida sin compensaciones. Cualquier cosa que yo pongo, quiero que regrese. Y además que regrese, o sea, es una inversión, no es una pérdida. Lo que yo pongo, lo pongo para obtener algo a cambio, idealmente con creces, ¿no? Que haya intereses, que eso se infle, para que haya ganancia. Eh, y entonces, por eso traía a cuenta lo de Lacan. No es que no se pierdan cosas, no es que no, o sea, al estar en este sistema estamos perdiendo continuamente otras cosas. Por ejemplo, cosificamos a las personas, cosificamos los lazos, perdemos mucho, pero como no estamos viendo eso y no estamos sabiendo valorar eso, solo ubicamos el costado de la ganancia, porque solo tenemos esa forma de tasar el valor, ¿no? Entonces, por un costado subjetivo, creo que o sea, yo llevo el escrito hacia perder una idea de autonomía y de individualidad y de dominio sobre el yo y sobre la naturaleza. Pero sobre todo así como de pretender que la dicha sería no necesitar a los demás. Creo que hay algo muy arraigado inconscientemente, pero profundamente arraigado como de eso, como de un deseo de autonomía y de voluntad ¿no? Como y de el yo dominando sobre el yo. Creo que eso es muy imaginario y creo que por ahí va de asumir la castración, de asumir que hay una interdependencia radical entre, entre nosotros y hacia la naturaleza y o sea, como que ni siquiera es solo en un plano social, ¿no? Sino, eh, sí, profundísima en nuestro medio y con nosotros y con los animales y con la naturaleza y con los recursos, o sea, que no son recursos, sino son, ¿no? O sea, como tratar de cambiar esa perspectiva. Hay otro costado, otra línea de argumentación que tiene que ver con la clínica, como, ahí sí, yo creo que como teorías del duelo, como qué pasa cuando alguien se enfrenta con la muerte de un ser amado. Y cómo trata eso Freud, cómo trata eso Abraham, cómo trata eso Klein, y cómo trata eso Lacan,
¿no? Porque Butler no es una psicoanalista. Em, podemos, si quieren, hablar un poquito más de eso ahorita, pero nada más para no hacerme más bolas y no echar tanto rollo. Hay otra tercera línea de argumentación, yo creo que es la del duelo político, que tiene que ver con cómo enfrentamos los duelos y cómo enfrentamos las pérdidas colectivamente y socialmente. Berenice me contó un poco también para que lo podamos empezar a platicar, pero Berenice me contó un poco que justo había algo de eso que brincaba mucho, ¿no? Como de cuando hay muchas pérdidas sociales eh, o cuando hay un contexto de precarización radical, como qué se hace con las pérdidas, cómo chuchas erotizas eso, ¿no? Y lamenté mucho no haberles mandado el final del texto, porque yo creo que la apuesta de Butler es como la que articula eso. A Butler le importa mucho. Butler, yo creo que Butler termina desarrollando su propia teoría del duelo porque ella se empieza a preguntar por qué hay vidas que son más llorables que otras. ¿Por qué vivimos en una sociedad, en un mundo, en donde hay vidas que valen más que otras? Hay vida, o sea, hay políticas puestas para proteger y cuidar ciertas vidas y otras no, porque están como perdidas de antemano. Ella empieza ese trabajo en los 90 por la epidemia del SIDA, porque pierde un montón de amigos, ¿no? Y se da cuenta como todas esas vidas que se están perdiendo en una epidemia son como son vidas abyectas, son despreciadas, son personas que la sociedad rechaza, pero muy violentamente, ¿no? Y entonces ella dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué estas vidas no se inscriben? ¿Por qué no se inscribe como una pérdida, ¿no? Y analiza, pues, muchos movimientos sociales que, que buscan como redignificar esas vidas a través de reconocer que se perdieron. Y creo que podemos encontrar un montón de ejemplos de eso ocurriendo, ¿no? El propio genocidio del pueblo palestino a manos del Estado de Israel, o sea, sí, ¿no? Llevamos 2 años viendo una escalada de violencia brutal transmitida en vivo en nuestras redes sociales, pero llevan años, más de 70 años, en un estado de apartheid, con políticas violentísimas, con cortes de suministro de agua, de electricidad, con bloqueos, con muertes a cuentagotas, con esas prisiones, ¿no? Prisiones, uy, o sea, con todo un sistema de aplastamiento. Y no habíamos dicho, o sea, la mayoría ni nos enterábamos, ¿no? Entonces, creo que como que la apuesta política va hacia eso, o sea, preguntarnos cómo valoramos o desvaloramos las vidas y los vínculos y cómo algo en la pérdida y algo en reconocer las pérdidas y tratarlas de otro modo puede no cambiar el sistema, porque tampoco soy así de ingenua, pero producir grietas, producir agujeros en una lógica que parece tan arraigada, tan establecida. Y que el problema es, o sea, la cosa, lo espinoso es que creo que mucho de eso se echa a andar por el mecanismo de identificación. Y entonces, como esa cosa viene muy, como si fuera inercia, ¿no? Como que viene muy espontáneamente, muy fácilmente a nosotros,
sí implica como cierto trabajo de resistencia y de perder eso que se siente tan rico de, ay, nosotros los buenos, ellos los malos, nosotras las que estamos bien, nosotras las buenas, ¿no? Algo, algo de eso también se tiene que agujerear. ¿Qué les parece si Naomi y luego Virgilio? Porque creo que Naomi va a hablar un poquito justo tomando esto que nos plantea Mariana. Vale, vas Naomi. Hola, buen día. Sí, justo quería preguntar al respecto, porque en el libro planteaba lo de la pérdida y justo lo que dijiste, pero por ejemplo, hay justo por el sistema capitalista, hay gente que tiene que estar fuera y que no tiene que ganar nada para que pueda seguir funcionando y la ganancia sea mayor para otros, ¿no? Y por ejemplo, hay muchas secciones segregadas y marginadas. Y, por ejemplo, hablando particularmente en Cancún, pues hay una en donde literalmente ni la gente del mismo Cancún se acerca ahí porque está mencionada como las favelas, entonces pasó como a una cosa igual social de que toda la gente que es de esa sección es peligrosa y no vayas y si quieres hacer algún tipo de trabajo comunitario o algo así, también es como no, que te estás metiendo ahí tal, ¿no? Pero entonces, Es eh, una, perdón, Naomi, es una zona en Cancún, sí, como un barrio. em, pues inicialmente es como casas, es una construcción que se hizo para que la población que empezó a llegar como, digamos, excedente a Cancún, la mandaran hacia el sector y entonces son casas o edificios de un precio muy, muy, muy accesible y muy bajo, pero las condiciones son muy precarias. O sea, son, Como estas casas de interés social que en el Calderonato. sí, justo, Ajá, ok, sí, sí, ok, justo. ok. Y entonces casi no tienen ningún tipo de apoyo ni siquiera social, o sea, están súper Ujú, marginadas y tal. ujú, ujú, Entonces, ujú. pues nuestra duda era que en ese tipo de situaciones, pues la gente realmente todo el tiempo está perdiendo y no está ganando nada. Ujú. Entonces, en cuestión de nuestra práctica, nosotros cómo intervendríamos o a qué tendríamos que apuntarle siguiendo como esta propuesta del duelo. Tendríamos que apuntar hacia algo porque son gente que pues de verdad no tiene nada, o sea, ni siquiera se tienen a ellos mismos porque son tantas las estaciones que tienen que es lo último que piensan todo el tiempo. Entonces, como que habría que a lo mejor no sé, insertarlos en una posición diferente del sistema para que empiecen a manejarlo diferente o no se tendría que... ¿Ustedes qué hacen ahí? Damos atención psicológica gratuita. Ok. ¿Y cómo funciona? ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, hay un lugar que se llama La Faro, que es una fábrica de arte y oficios, y entonces ahí como que apoyan ciertos programas en donde la gente puede llegar y puede ser hasta una clase de Zumba que alguien dice, yo quiero dar una clase de Zumba para la gente de esta comunidad, y es Ujú, de, ok, se te da el reglamento, nada más lo cumples y te brindan las instalaciones totalmente gratuitas para que hagas tu proyecto. Y también hay otro que son proyectos financiados en donde sí tienes que tener como ciertos papeles, obviamente hay como un proceso más riguroso, pero igual ellos tienen la posibilidad de financiarte proyectos para que pueda como ser más accesible a otros lados. Y entonces un maestro en la universidad donde estábamos Lu y yo, pues metió uno ahí se da atención psicológica y entonces la gente lo único que tiene que hacer ahí es llegar, agendar cita para quién es, más o menos como la situación para saber a quién asignarle o cómo se va a manejar el asunto y se le asigna la cita y ya está. Es como lo único que se les pide porque también sabemos que hay gente que a veces pues llegan por, sí, a ver, bueno, me ha tocado casos en donde muchos llegan a Cancún escapando de situaciones de violencia que viven en otras ciudades. Entonces tampoco es como que podamos exigirle papeles y cosas no, porque no, no, no. sí, el punto es hacerlo accesible. Entonces como que lo que menos queremos es que pues Poner trabas. exacto. Y Ujú. entonces así es como acceden, pero justo por lo mismo son situaciones muy difíciles que la posibilidad de que nosotros tratemos de que sea como este duelo parece casi imposible porque tú los escuchas y han perdido demasiado.
Y a veces lo que nosotros tratamos de hacer es que ya no pierdan más, o sea, si no ganan, a lo mejor que dejen de perder. Y eso ya Ujú. es algo, ¿no? Pero entonces estábamos justo pensando de cómo sería lo que planteas en tu texto llevado a la práctica con ellos, o sea, ¿qué tendríamos que apuntarlo o cómo funcionaría eso ahí ya justo en la práctica? Em, yo creo que, a ver, primero que nada, obvio no hay ni fórmulas, ni recetas, ni eh, como una plantilla que se pueda como aplicar, ¿no? Ya lo sabemos. Pero lo que creo que en este caso sería importante, no, no es justamente apostar a que la gente pierda más cosas, sino que yo creo que lo primero, primerísimo sería que puedan elaborar la pérdida, en el sentido de que, o sea, las pérdidas ya están, ¿no? Ya están ahí. Y yo creo que gran parte de la apuesta de mi texto es tratar de no hacer como que no están ahí. Y eso va en consonancia desde Freud, a pesar de que lo critico mucho por su versión del duelo. Pero lo que Freud dice es, la diferencia entre la melancolía y el duelo es que en la melancolía la persona no sabe que perdió. Y entonces, como no sabe que perdió, está atorada en un circuito em, persiguiendo algo que no sabe qué es, ¿no? Como que se cierra sobre sí misma. Y lo que pasó fue que en un intento de no perder, se identificó con el objeto perdido, inconscientemente. Por eso no sabe que perdió. Y entonces la tirada, la apuesta de Freud es, habría que salir de la melancolía haciendo un duelo. Hacer un duelo significaría poder articular lo que se perdió. O sea, eso es lo primero que tendrías que hacer, como poder ubicar eso que perdiste. ¿Qué significa eso? O sea, la bronca es que Freud después dice sí, y entonces ya una vez que sabes lo que perdiste, puedes encontrar un reemplazo, ¿no? Entonces no hay tema, pues ya lo sustituiste. Eso es lo que yo creo que no se puede hacer, porque en la muerte es muy evidente, no se puede sustituir a la persona amada, ya se perdió. Eh, pero no solo, a ver, yo creo que si están recibiendo personas tan rotundamente precarizadas, toca que puedan hablar libremente de eso. Cada duelo es único en el sentido de que Melanie Klein es mucho, mucho más fina al respecto. Melanie Klein articula todo lo que se juega en una pérdida. En una pérdida hay enojo, hay culpa, o sea, los lazos, porque los lazos amorosos son así. Eh, hay rabia, hay una sensación de injusticia, hay, hay culpa, hay intentos de responsabilizarse por esa pérdida. Y yo creo que lo que ustedes pueden hacer es acompañar a la gente en lo que va eso, haciendo algo con esa pérdida para justo no tener que quedarse ahí. ¿Me explicó? Para que no sientan que ese es su lugar, el lugar en donde solo pierden y no hay nada de ganar. Por eso insisto mucho en que están siempre estos dos costados, no en la muerte de una persona amada. Yo creo que ahí no hay compensaciones y no hay un costado de ganancia. Yo creo que no. Pero en otras, todas otras muchas pérdidas, hay, hay cosas que se pueden hacer con eso, yo creo, pero se tienen que ir articulando. Y eso implica, yo creo que eso es un trabajo de análisis, ¿no? O sea, eso es lo que se hace en un análisis. Pues se va anudando, se va como tejiendo y destejiendo algo. No sé si, o sea, es que habría que ver como, insisto, caso por caso. No sé cuál sería la pérdida que podría coronar un recorrido así. No sé,
tal vez sí la haya, tal vez no. Perdón que interrumpa, a ver si puedo colaborar un poquitín. Escucho, Mariana, que lo que tú de alguna forma estás planteando es que em, quizá en esto que además tú elaboras en tu texto, ¿no? De qué lugar alguien ocupa cuando se identifica en esto que está planteando Naomi, a ese lugar de solo estar perdiendo, ¿no? O sea, que ese sea su lugar de existencia Ujú, y que es muy complejo, ¿no? O sea, es muy complejo abordarlo porque me parece que mientras las escuchaba las dos, pensaba en lo difícil que no solo es pensar en una pérdida, sino en un despojo. O sea, ujú, en ujú, alguien que ha sido despojado sistemáticamente, ujú, estructuralmente, ujú, que no, o sea, que no pasa del todo por ese lugar de haber perdido, ¿no? De haber tenido algo y perderlo, sino ujú, de haber sido despojado, no haber podido ni siquiera construir esa posibilidad de tener, ¿no? Que creo que es un poco lo que está planteando Naomi, las dificultades con las que ellas se encuentran, y que para el psicoanálisis pues, está muy difícil también como articular eso, esa idea del despojo. Ahora que te escuchaba, no sé si nos pudieras contar un poquitín de tu trabajo que hiciste justo en ese texto colectivo sobre Ayotzinapa, quizá vendría bien, porque hay algo que es arrebatado, ¿no? Que es sí, despojado, que, hasta se me pone la piel chinita, ¿no? O sea, que es una cosa muy brutal, que habitar ese lugar del despojo, ¿no? Del haber sido arrebatado de un ser querido o de una posibilidad, de una condición de existencia, ¿no? ujú. Es que creo que justo haces una distinción importante, ¿no? Una cosa sería, tengo algo, tengo un objeto amado, tengo, o sea, ya estoy en posición de perder, y otra es desde el inicio, ¿no? O sea, el vamos es esa vida que no vale, esa vida que no es digna de ser llorada, que Butler llama lo ungrievable, ¿no? O sea, eso que ya de las condiciones de inicio no fue valorada por el sistema y entonces no es digna de perderse. Em, y no, insisto, o sea, yo creo que no hay una respuesta fácil. Ahorita si quieren hablamos de las desapariciones, porque yo creo que ese es otro caso, ¿no? Otro caso distinto, dificilísimo. Em, o sea, yo creo que lo que tocaría es no sé si el análisis puede hacer mucho en ese sentido de las condiciones de despojo. Em, lo que se puede hacer, yo creo que es lo que ustedes están haciendo en acto, ¿no? Que es eh, crear esos espacios culturales y de acompañamiento y ofrecer ese acompañamiento gratuito. Hay, de cualquier modo, hay algo, creo que sí, que tiene que ver con echar a andar eh, esa economía para que ya no sea como pura pérdida, que en algunos casos, insisto, esto no son recetas, en algunos casos podría funcionar, pero por ejemplo, Dolto en el seminario que daba en la EFP, eh, ella daba un seminario de psicoanálisis de niños. Y en alguna lección, lo publicaron en siglo XXI, son 3 tomos así chiquitos, muy maravillosos, habla sobre el pago simbólico, ¿no? Y entonces, como la importancia de que les niñes paguen de algún modo sus sesiones y no
y es muy fina, ¿no? O sea, como que dice, el dibujo no, por esto, no vale que el dibujo que hicieron en la sesión, ellos tienen que traer algo. Y usa el ejemplo también de una señora muy mayor, muy precarizada para los estándares de Francia, que no tiene nada que ver con la precarización de nuestro país, eh, que empezó a pagar, o sea, que el Estado le pagaba las sesiones y que le daban un boleto de metro para llegar a su sesión. Y entonces ella lo que empieza a hacer es pagar con el boleto de metro y caminar a su sesión. Y dice, Dolto, hay algo que dignifica cabrón a la gente de decir, claro que sí, yo pongo, o sea, yo puedo poner esto. O sea, que es una transacción económica de pérdida. Yo pongo, yo doy, ¿no? Eh, pero es una pérdida súper erotizada. Y no es que no haya ganancia, está pagando por su sesión, pero es simbólico porque el Estado es el que está pagando y ella no tiene que perder dinero y no tiene que precarizarse más, pero camina, pero, ¿me explico? Hay algo de esa transacción que insisto, lo que Dolto dice es, dignifica y además hace que el sujeto sepa que es responsable. Y eso es chido, o sea, hacerse responsable es muy chido, es súper liberador. Eso es lo que te previene de la culpa, eso es lo que te previene del autocastigo, es porque te responsabilizas. Y tiene que ver con un costado de pérdida de asumir consecuencias, de decir, sí, yo le estoy apostando a esto, yo quiero esto. Yo creo que muchas veces en esos contextos hay gente para quienes ya el simple hecho de decir, voy a ir a unas sesiones de acompañamiento psicológico, ya es un acto cabroncísimo de ponerse en otro lugar, de buscar otra cosa. Y yo creo que lo que ustedes pueden hacer es acompañar y dignificar esos movimientos y decir, sí, sí puedes, ¿cómo de que no puedes? Claro que te puedes mover de este lugar subjetivo. Eh, y en el costado político y social se tienen que hacer otras cosas, ¿no? Que eso, pues el psicoanálisis no es la respuesta para todo y no salvará al mundo, pero no se me hace para nada poca cosa que ustedes puedan acompañar en un tramo de vida a esa gente y ayudarles a hacer algo diferente con su existencia. Se me hace potentísimo. No sé si contesté, pero es como lo que se me ocurre. Ujú. Muchas gracias, Mariana. Naomi. Sí, o sea, justo me iba a decir gracias, pero igual ahora que decías eso, como siento que igual es un poco más complicado como toda la trama, justo que no solamente es un duelo, sino son muchos, y que no solamente es como uno significante como que derive los demás o así, sino que son demasiados que pues cada vez como que van sumándole más a la pérdida porque ni siquiera se puede digerir cuando siguen perdiendo más cosas. O sea, como que siento que esa es una problemática que enfrentamos mucho, que estaba, o la situación está diseñada para que ellos pierdan todo el tiempo constantemente y entonces eso no da paso a que ni siquiera, eh, no sé, mencionándolo en sí, digo, porque también otra cosa que influye mucho es que los vemos una vez por semana. Entonces tampoco es como que podamos verlos más veces y así, entonces como que igual no ayuda mucho la frecuencia con la que podemos recibirlos, pero pues es sorprendente cómo nosotros cada semana escuchamos cosas terribles que le sucede a la misma persona todo el tiempo, ¿no? Entonces, como que apenas está así masticando el primero, cuando le Sí. cayó el segundo y luego en la semana le cayeron otros dos, y entonces como que sí es muy complicado porque ni siquiera es un duelo, sino son demasiados al mismo tiempo que, que, que vamos, que inclusive hasta da como la percepción que ni siquiera la escucha es suficiente. O sea, Ujú. que son tantas cosas que, no sé, que a veces como que la escucha se queda tan corta porque igual como que pasa mucho que ceden
como muy seguidas que ni siquiera pueden tener como una asimilación, ni siquiera llorar, o sea, es sorprendente como muchos ni siquiera han podido llorar las situaciones que les suceden, que les pasa algo y dicen que es muy doloroso y así, y comentan cosas como, bueno, pero es que se dio tal cosa y ahora no puedo porque tengo que, no sé, yo llevar a mi hijo hasta Prado Norte y yo vivo en Villa Sotoch, entonces son muchos tiempos, o sea, como cosas que inclusive cosas muy simples como la distancia es un Ujú. factor para que ellos no puedan llorar porque si lloran 10 minutos pierden el transporte público que pasa cada Pero puedes 30. llorar ahí. Ya, ahí, en ese momento, cuando está contigo, ahí sí puedes llorar. O sea, lo que tú sí puedes hacer, tú no puedes, y yo creo que ningún analista puede resolver la vida desbanalizante y menos en un contexto así. O sea, es que vivimos en una sociedad súper injusta, ¿no? Eso no está en tus manos y nunca va a poder estar en tus manos. Puedes, o sea, ya está en una sesión contigo. Ahí es donde tú tienes injerencia. Es así. O sea, lo que tú puedes hacer es así, pero, pero ya está esa persona ahí. Y entonces sí le puedes decir, ¿y por qué no llora aquí? O sea, pues llora aquí ahorita, ¿sí? ¿Qué más podrías hacer? O sea, no puedes tú llevar al hijo, no puedes, o sea, ¿qué está en tus manos? Es brutal, pero Sí, perdón que interrumpa, solo quisiera abonar algo también, que me parece que incluso habría que pensar que en un análisis no todo es perder, ¿no? O sea, no. no se trata de ir llevando a la pura pérdida, ¿no? Sino que también, bueno, Freud hablaba de las construcciones en el análisis, Lacan hablaba de que el analista también de alguna forma paga, ¿no? O sea, paga porque pone el cuerpo, porque dona palabras, o sea, hay algo también que tiene que ver con el don que circula en un análisis y que si retomamos el texto de Mariana, o sea, también hay algo muy erótico en ese acto de poner el cuerpo, donar palabras, palabras que pueden ser puestas también por quien escucha, abrir un espacio, eh, o sea, hay algo que no todo es pura la pérdida, ¿no? O sea, no solo es llevar a alguien a la pérdida, a veces hay que construir, a veces hay que primero, no sé, ocupar otros lugares antes de poder posibilitar esas pérdidas, ¿no? Em, y bueno, este, me quedo acá para ver si Virgilio quiere intervenir, porque ya nos alargamos y ya, perdón, No, Virgilio. en realidad, si quieren seguir hablando sobre este tema, tal vez alguien quiera participar, porque lo mío tal vez pueda desviar lo que se está hablando ahorita. Entonces, dejo un poquito de espacio por si alguien quiere seguir la línea. Ok, pues alguien quiere intervenir. Mariana levantó su mano. Adelante, Mariana. Yo nada más también pensaba un poco que quizá hay una línea en donde pensar el afuera como solo lugar de despojo y pérdida, es decir, los afueras tienen sus propios adentros, ¿no? Y eso implica que entonces ese sujeto que está despojado sigue teniendo la posibilidad de elaboración, de decisión y de apuesta. Y creo que eso es importante, sobre todo en proyectos como de lazo social o de intervención social, porque abre al otro como potencia, no solo como sujeto benefactor de una apuesta del saber o del analista o del, ¿no? O del adentro. Y creo que eso es fundamental porque entonces abre a la posibilidad del otro como potencia y como espacio de respeto y sujeto a su propio saber, si no solo es despojo. Entonces, bueno. Sí, como que se convertiría en un sujeto
totalmente unidimensional, ¿no? Sin ninguna salida, sin ninguna alegría, sin ninguna... Ujú. Y sabemos que tampoco es así, ¿no? Ujú. Sí, 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 de acuerdísimo, de acuerdísimo. Yo creo que también en ese sentido muchas veces eh, se hacen proyectos en esos espacios y en esas comunidades, apostándole a construir adentros muy eróticos, ¿no? O sea, donde haya baile, donde haya arte, donde haya, porque si no justo parece como que todo es pérdida Ujú. y no hay nada más. Y entonces creo que o sea, sé que apunto mucho a la pérdida porque el enfoque es el capitalismo, pero lo que creo que la apuesta es una economía diferente, Ujú. ¿no? Donde justo la cosa circule de otro modo Ujú. y valoremos las cosas con otros criterios eh, que permitan eso, ¿no? Como crear políticas eh, que valoren las vidas diferentes, generar lazos de modos diferentes y también pensando en términos como muy concretos, como casi materiales, ¿no? Pragmáticos. Yo también he escuchado de proyectos que usan el psicoanálisis, pero que no son consultas analíticas, ¿no? Y entonces eh, son proyectos que mezclan arte y usan ciertas herramientas psicoanalíticas, por ejemplo, para trabajar eh, con migrantes traumas, ¿no? Y entonces, como asuntos súper delicados en una comunidad en donde justamente las personas no van a poder ir ni una vez a la semana, pero sí van a poder ir cada 15 días a hacer trabajos comunitarios, en donde en grupos se generan así proyectos artísticos y, y se da salida al trauma, pero fuera del dispositivo analítico y de otro modo, ¿no? Y sí usando herramientas, pero que esa no es la única vía, ¿no? Ujú. De expresión y de creación y entonces también igual eso vale la pena pensarlo en el sentido como de ampliar las apuestas, ¿no? Y decir, bueno, pues igual no solo por aquí, sino que también se procese por acá y también se erotice por acá, o sea, como Ujú. complejizar. Ujú. ¿Alguien más le gustaría intervenir? Está en el chat el comentario de Lucía de Ah, a las ver. víctimas de desaparición forzada, ¿no? Ah, Que yo creo que es otro caso muy importante porque justo eso pues no es un duelo, ¿no? O sea, lo que es brutal de los casos de desaparición es que no se sabe si la persona amada está muerta o no. Y esa es la horrible, horrible tortura que atraviesa a alguien que está ahí. Y hay en el seminario de el deseo y su interpretación, Lacan habla Lacan no tiene una teoría del duelo como tal. Habla del duelo en diferentes momentos, pero no tiene una articulación propiamente. Una de las ocasiones en las que habla del duelo es usando a Hamlet. Y, y ahí hay un momento en el que Lacan sí dice algo que Freud nunca dice y que creo que Abraham tampoco dice. Y es, y que Klein usa como de pasadita, y que tiene que ver con lo que decíamos hace un momento como de lo comunitario. Es la importancia fundamental de una inscripción social de la pérdida. O sea, de que cuando una está en duelo y perdió algo, el acompañamiento de los otros y el uso de ritos fúnebres es fundamental para hacerle sitio a la pérdida.
O sea, cuando ni siquiera, por eso eso que, esto que decías hace un momento, Naomi, es cabrón, porque, o sea, si la persona ni siquiera puede inscribir la pérdida, no digerirla, ubicarla, decirla, llorarla, que llore en una sesión en el consultorio no es poca cosa. Si no ha podido hacerlo, que un día llore y que tú estés ahí como testigo, ya es algo muy grande. La función, y ahora en un sentido todavía más amplia, ¿no? La posibilidad de enterrar a nuestros muertos y de hacer un rito es fundamental. Lacan dice, cuando una persona amada muere, se desgarra el mundo, se desgarra lo simbólico, o sea, se hace eso, como, o sea, se desfonda el mundo. Si algo, perdón, no dice lo simbólico, dice, se desgarra lo real, o sea, eso es en el real, la pérdida. Si algo del simbólico no viene a sostener, o sea, te vas en la pérdida, te puedes ir. Hay fenómenos así. A una muerte le siguen una o dos personas en seguidilla. Y dice Lacan, y claro, lo simbólico no lo decimos porque como que se sobreentiende, pero lo simbólico está soportado por lo comunitario. La inscripción, el rito es social, tiene que ser social. Eso tiene que ver con reconocer una vida que se perdió como legítima, como valiosa. Decir sí, ¿no? O sea, el pendejo de Peña Nieto diciendo, ya supérenlo, para los estudiantes de Ayotzinapa, es así, es como la muestra, pero ilustrativísima de ese intento de no reconocer una pérdida, ¿no? O sea, ya, muévanse ya, ya fue. Esa es como el ejemplo de la no inscripción, del no poder valorar eso, de no poder valorar una vida, ¿no? Como valiosa, como querible, como deseable, como... y entonces, Lacan habla también ahí, dice, cuando no puede haber ese rito, empieza, cuando no se puede, cuando no hay estos ritos fúnebres, empieza a haber fenómenos que son fenómenos que ocurren con las familiares de los desaparecidos, de escuchar sus voces, de verles. O sea, fenómenos que rayan en como fenómenos psicóticos, porque no es que soñé con ella y me hablaba en mi sueño, es que escuchan la voz de su persona. Real, real, real la escuchan. Dice, eso tiene que ver con no poder justo inscribir la pérdida, con no poder agarrarlo. Y es brutal, o sea, lo que está ocurriendo ahí no es un duelo, porque no tienes el cuerpo, porque no puedes hacer el rito. Por eso van y las buscan, porque sin el cuerpo no puedes hacer tu duelo. Entonces, exacto, si perdiste, pues está desaparecido está desaparecida tu hija, tu hermana, pero, pero no la tienes. Em, yo creo que es brutal, ¿no? Brutal, brutal. Sí. em, Pienso igual como hay un documental del, del desierto de Atacama, creo que se llama Nostalgia de la Luz. En ese desierto durante la dictadura chilena echaban muchos cuerpos de gente desaparecida y después les buscan ahí. El documental no es solo de eso, pero toca una buena parte de eso. Y hay una parte donde una señora cuenta cómo eventualmente encontró a su hermano y le dieron el pie de su hermano, porque esa es la parte que se recuperó y lo pudieron identificar.
y narra el momento en el que se lo dan y se lo lleva a la casa y ella siente por un momento, es brutal, o sea, por un momento siente alivio y siente paz y dice, ya te tengo aquí, ya estás aquí conmigo, y después se da cuenta de que ella pensó que eso le iba a traer como paz, justo, y alivio, y se da cuenta de que, pues, de que no, de que más bien el duelo apenas empieza, porque ahora ya va a ser el duelo, porque todos los otros años lo que hubo fue buscarlo. Eh, brutal. Em, de nuevo, pues no sé qué se puede hacer ahí más que acompañar. O sea, no vamos a aliviar algo así. Si tampoco creo que sea el lugar de un analista eh, aliviar en el atravesamiento, sí, en el atravesamiento, en el recorrido de un duelo. Pero pues qué maravilla al mismo tiempo que haya alguien ahí dispuesta a eso, ¿no? A poner el cuerpo y a escuchar y a acompañar y a tomarte en serio y a tomarse en serio tu dolor y a hacerle espacio incluso cuando tú no tienes chance de hacerlo. Se me hace súper erótico y se me hace, y se me hace este, valiosísimo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Mariana, y también creo que ahí es en donde anida mucho de la potencia de tu manuscrito, o sea, de lo que nos compartiste, porque justo enlaza, ¿no? Como esas esferas entre lo particular, lo singular, pero cómo eso al final repercute en este lazo comunitario y social. Y ahora que te escuchaba me surgió la pregunta de, bueno, a ti, ¿qué te parece esta dimensión justo política del psicoanálisis, ¿no? ¿Cómo lo piensas tú? Mm. Eh, creo que una de mis grandes como intenciones escribiendo este trabajo era como tratar de mostrar que el psicoanálisis está íntimamente tocado por lo político, o sea, que sí nos concierne. Eh, que por supuesto que es privado y es íntimo y que tiene que ser, y que está muy bien que sea así, que el Estado no se meta en regular formación analítica, ni en quién sí practica y quién no, y, o sea, eso sí, pero, pero que estas, o sea, pero justo como que estas preguntas le conciernen profundamente al psicoanálisis. Yo creo que porque llegué a ver eh, yo creo que llegué a ver gente que practica psicoanálisis, pero que de algún modo piensa que como que el psicoanálisis es el mundo familiar y ya. Como si eso no fuera político, ¿no? Como si lo personal no fuera político, pero justo como en un intento de, yo creo que de deslindarse o de moverse de, pues sí, de este costado de la práctica que es muy angustiante. Eh, y que pues, o sea, que es muy angustiante, pero que está ahí y, y que si el sujeto, o sea, mostrar que si el sujeto está totalmente, o sea, conformado en lo político, es imposible que, que un analista no se pregunte dónde se está colocando ella, desde dónde está interviniendo, o sea, que pretenda cierta neutralidad, ¿no? Para decirlo pronto. Que piense que puede, sí, que puede como desafanarse o quitarse de ahí. O sea, como que lo que trataba de mostrar es, incluso si no te quieres colocar, ya te estás colocando. O sea, incluso si tú crees que, o sea, pretender neutralidad ya es una posición y es una posición politizada. Sí, de indiferencia, sí,
generalmente por cierto privilegio, sí, pero, pero pues ya estás ahí, eso es inescapable. Entonces la pregunta es como, ¿qué podemos hacer? Y creo, o sea, en último término, la apuesta por otro tipo de economía, otro tipo de lazo social, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con decir en qué poquito podemos contribuir, sí, para hacer un mundo un poquito menos injusto, un poquito menos jodido, un poquito menos, ¿no? O sea, donde haya vidas un poco más valorizadas, donde la cosa sea un poco menos violenta, sí, y no dejar de insistir en esas preguntas. Sí, esto que puntualizas, Mariana, es muy importante, ¿no? Que incluso el propio acto de recibir a alguien en el consultorio ya contiene algo de eso, de lo político, ¿no? O sea, aunque sea esa esfera de lo privado, vamos a decirlo de alguna manera, o de lo familiar, eso en sí mismo no es tampoco, no posee neutralidad, ¿no? O sea, los actos, el acto de recibir a alguien también es político. Ujú. Muy Y bien. ¿Hay tiene un alguien más? costado político. Tiene un costado político, sí. ¿Hay alguien más que quisiera intervenir? Ya casi se nos termina el tiempo, desafortunadamente. Aprovecho para decir que, bueno, Mariana también nos va a acompañar en el laboratorio descolonial y justo el trabajo que vamos a revisar es, además de las propuestas que ella tenga, es gran parte este texto que ella ha elaborado. Y solo quiero decir que es la sesión de cierre y tiene toda una intencionalidad cerrar también con esa sesión en relación a la pérdida y al duelo que Mariana ha estado trabajando. ¿Hay alguien más? Virgilio. Yo quisiera plantear la pregunta que se fue gestando mientras que te leía. Yo sé que tu objetivo del trabajo no era este, pero es un poco sobre el capitalismo y la economía libidinal y su génesis, por decirlo así. La pregunta sería, o sea, ¿tú crees que el capitalismo produce una economía subjetiva? ¿O es más bien que el capitalismo explota una economía subjetiva previa? Mm, Tal vez dicho en otras palabras, la identificación melancólica es como un producto del capitalismo, o más bien el capitalismo está como colonizando una identificación melancólica que ya está dada, digamos. ujú. Este, siento que, o sea, es una buena pregunta, pero es una pregunta un poco incontestable, ¿no? Como que, porque no, o sea, a ver, en términos como, ¿cómo decirlo? Como es incontestable en el sentido de que realísimamente no podemos saber, porque justo, al menos ahora, no hay afuera del capitalismo. Yo no, o sea, no sé. Yo en esa pregunta ya alguien me la había planteado y yo la contesto como un posicionamiento político para mí. Yo creo que el capitalismo produce ese modo de subjetivación. Em, Produce y reproduce, porque mi apuesta es que puede haber otros. Yo quiero pensar que hay otros. Yo quiero pensar que hay otra forma de relacionarse con la pérdida. Yo quiero pensar que hay otro modo de abordar la identificación. Yo quiero pensar que hay otro tipo de lazo social. Entonces o sea, le apuesto a que, son como que a que el sujeto es objeto y efecto
de esa forma, ¿no? De ese entramado, de esa relación de poder. Lo argumento con la primera parte, ¿no? En donde estudio cómo Foucault dice, es el poder disciplinario, esta forma de producir subjetividades, es moderna, tiene que ver con la revolución industrial, ¿no? O sea, como que tiene que ver con producir al mismo tiempo sujetos dóciles y eficaces, al mismo tiempo, porque es el sujeto ideal de la era industrial, del capitalismo. Y dice antes, o sea, no es que no haya relaciones de poder, es que las relaciones de poder se tejan de otro modo totalmente distinto y funcionan de otro modo. Entonces, eso, yo le apuesto a que, a que hay otras economías. Por lo tanto, esa forma de subjetividad, esa economización es capitalista, pero que no es la única, que no es como que venga de fábrica. Sí. Gracias. Oye, Mariana, y ahora que mencionas esto, ¿nos podrías contar si has pensado en qué otras economías son posibles? O sea, ¿qué otras alternativas hay? Pues la apuesta hacia el final es como es una economía de la pérdida en el sentido de que no se están, o sea, como que se acepta la temporalidad de, de los lazos, la fragilidad subjetiva. O sea, la apuesta es como una erotización yo le llamo como del no poder. O sea, ya este es como todo el spoiler. No, bueno, lo que importa es cómo llega una ahí, ¿no? Pero otro momento en el que Lacan habla del duelo es con Antígona. Antígona pierde a su hermano y le prohíben hacer ritos fúnebres de su hermano, ¿no? Y su hermano tiene otro hermano, pero este hermano que perdió y tiene otra hermana, y tiene un novio, o sea, tiene muchos lazos, pero su hermano es como su objeto amado insustituible. O sea, ella sí lo ubica así, irreemplazable. Y ustedes saben, ¿no? Reta a Creonte porque va y hace los ritos fúnebres para su hermano. Y por haberlo hecho, la condenan a morir. Además, horrible, enterrada viva en una cueva, ¿no? O sea, y le dicen, si te disculpas, si te echas para atrás, ya no te matamos. Y ella dice, no, o sea, no me voy a echar para atrás, o sea, mátenme, no me importa. Mi hermano se merece y se merecía un entierro. Y Lacan dice, Antígona ha sido leída, interpretada y reinterpretada, ¿no? Hegel, o sea, hay muchas versiones, épica, Antígona. En la lectura que hace Lacan dice, Antígona está siguiendo la ley del deseo. Eso es el deseo. El deseo es, quiero hacer esto, voy sobres y no me rajo, ¿no? Y dice, Antígona como que trastoca el orden de todo porque está totalmente obedeciendo la ley del deseo. No la ley de los dioses, ni la ley de la ciudad, sino la suya propia. Y después Antígona es pura pulsión de muerte porque la lleva hasta allá, ¿no? Porque justo yo creo que es por eso, porque ya no se apoya en ninguno de sus otros lazos, porque ya no puede como que justo se queda en la pura pérdida. Y no hay forma como de erotizar algo ahí, porque ya no hay ningún otro. Pero bueno, una de las cosas que pasa cuando Antígona hace eso es que como que pone en suspensión al otro. Y creo que ahí hay algo como que
de apuesta y de erotización en la pérdida, como que justo además se sale de la lógica fálica en el sentido del poder. Porque Antígona, lo que me llamaba mucho la atención era como que Antígona ya no puede más. O sea, Antígona hace lo que hace porque ya no puede con, con que traten así a su hermano, con que Creonte se conduzca así, y en ese ya no puedo, trastoca todo y cambia y atraviesa una especie de umbral, sí, como del todo por el todo, en donde cambia, pues sí, ¿no? O sea, cambia el orden de las cosas por su apuesta. Y me voy como sobre esa línea, como qué pasa si entonces erotizamos no poder y vemos todo el potencial que hay ahí, no en el sí puedo y me aviento, sino en el cuando ya no puedes más, cuando no puedes más con cierta condición y eso te orilla a hacer las cosas diferentes. Y vas a perder, porque la apuesta, o sea, la apuesta como de la constitución subjetiva es que el sujeto termina deseando las condiciones de subordinación, eh, porque eso implica mantenerse con vida. Y el sujeto termina amando y deseando, sobre todo deseando esa mirada del ideal del yo, deseando ser bueno, estar como en ese buen lugar, ser bueno, bien portado, ser valioso, querer esa mirada de vuelta. Y eso es como que algo que le atrapa. Em, y entonces la apuesta es como que sostener esa mirada y sostener ese ideal y sostener ese lugar se vuelve insoportable en algún momento. Y está bien que se vuelva insoportable. En ese ya no poder, tal vez podemos trastocar condiciones. Y eso implica, sí, dejar de existir como hemos existido, dejar de tener el lugar que hemos tenido, dejar de querer esa gratificación de esa mirada o de ese lugar. Y creo que esa es como la apuesta por la pérdida. No es que no haya otras ganancias al final, ¿no? O del otro lado, pero la apuesta es dejar de sostener lo que se ha estado sosteniendo. Y eso conduciría a algo, yo creo así, como fragilizado. Y está bueno. O sea, como justo, sí, igual lazos temporales y proyectos temporales y no acumulativos y no, pero eróticos y valiosos y nutricios y bonitos y habrá más, pero como saber que igual tiene que ver también con eso, ¿no? Con poder conservarse en movimiento y estar dispuesta a perder ciertos lugares y a cambiar de lugar y sí, fragilizarse. Sí, qué bello esto que nos dices, Mariana. Y yo creo que con esto podríamos cerrar, si están de acuerdo. Me parece que es un buen cierre. Este, bueno, pues muchísimas gracias a todas, a todos. Muchas gracias, Mariana, por acompañarnos. Gracias a Eh, ustedes. Solo como parte del espacio de la entrevista quisiera mencionar que, bueno, va a salir en algunas plataformas, como YouTube, Spotify, pero también hacer el anuncio de que si se quieren sumar a este trabajo colectivo, es importante que vayan a la página de Balsas y a través del contacto puedan entrar al chat, porque hay un trabajo previo para poder
participar de las entrevistas. La siguiente entrevista va a ser con Fernanda Magallanes y su libro Eros Violeta. Entonces, bueno, lo comento para que quede ahí, y si alguien escucha y se quiere sumar, por aquí nos vemos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias por la interlocución. Estuvo súper chido. Gracias. Chao. Gracias a ti. Bye.